¿Querés aprender de economía, filosofía política y ética libertaria desde tu casa o de donde estés? Esta es tu oportunidad. Inscribite en mi curso virtual y accede a las clases exclusivas pensadas para vos, donde vas a obtener todas las herramientas para comprender el complejo mundo actual y defenderte del Estado, sus políticas públicas y cuidar tus ingresos y propiedad privada. Envíame un mail a giacoclaseseconomia@gmail.com para obtener toda la información y medios de pago. Sin más interrupciones, sigamos con el video. Buenas noches, señores. Este video intentará poner en evidencia que, utilizando un tema puntual, el de la coparticipación, todos los políticos son los mismos y que los grandes problemas del sistema de organización gubernamental de los tres niveles de Estado, nación, provincias más municipios, es un gran error pretender de nuestra parte que se solucionen desde dentro del sistema y que dicha solución provenga de las manos de los políticos. Voy a arrancar este video recurriendo al último video que hice, en el cual analicé el proyecto de Javier Milei de eliminar, entre comillas, las retenciones a las exportaciones. En realidad no las eliminaba. El gobierno nacional va a cobrar todas las retenciones y el sector agroexportador podía utilizar ese pago de retenciones a las exportaciones como a cuenta de ganancias. Es decir, si una empresa agropecuaria, agroexportadora, tenía que pagar 100.000 pesos de ganancia solamente iba a pagar 100.000 menos lo que antes el gobierno le había cobrado de retenciones a las exportaciones. Y esto no es poco, porque como se puede ver en este chart, tomando el último ejercicio fiscal cerrado, que es el 2022, las retenciones eran el 35% de ganancias, mientras que las retenciones fueron 2 puntos del PBI, toda la recaudación de ganancias había sido 5.7. Y yo planteaba que de esa recaudación de ganancias que se vería mermada por utilizar el cobro de retenciones a cuenta, iban a sufrir una gran merma de recursos las provincias. ¿Por qué? Porque como muestra este chart, esta placa primera en verde, el 57.7% de ganancias se coparticipa en las provincias. Y a esto había que agregarle un punto porcentual de adelantos del Tesoro Nacional, que es dinero discrecional que el Ministerio del Interior le gira también a las provincias. O sea, las provincias iban a recibir un cuantioso recorte de sus ingresos de coparticipación por haber utilizado las retenciones a cuentas de ganancias según el proyecto de Javier Milei. Ahora bien, pasemos a esta placa 2. Yo explicaba que esto era, como marca el cuadrado rojo, el 15% de lo coparticipado, o sea, mucho dinero que iba a impactar negativamente en el financiamiento de salud y educación, o sea, maestros, médicos, enfermeras, hospitales y colegios, que obviamente Javier lo quería cambiar y dejar de subsidiar la oferta para subsidiar la demanda, o sea, pagar vouchers. Bueno, los vouchers tienen que pasar por los gobernadores, o sea, esto es lo mismo, este fenómeno, habiendo vouchers o no habiendo vouchers. Y también entrando en una contradicción contra Javier, iba a verse mermado los ingresos fiscales de la provincia para mantener policías, comisarías, patrulleros, motocicletas que patrullan, armas y el mantenimiento de todo eso. Y él cree que la seguridad tiene que estar en manos del Estado. Al mismo tiempo, eso iba a mermar también el financiamiento para la justicia, para los juzgados, los jueces, los secretarios de juzgados,
los empleados judiciales, que también va contra la filosofía minarquista de Javier, que cree que la justicia tiene que estar en manos estatales. Ahora bien, más allá de si va o no va en contra de la filosofía de Javier, si es una contradicción para él, esta plata, todo eso tiene que funcionar y va a seguir funcionando y va a seguir dependiendo de la esfera provincial y está bien que así sea. ¿Por qué? Porque cuanto más cerca esté la seguridad y la administración de justicia del consumidor de seguridad y justicia, mucho mejor. Es mucho mejor que dependa entonces del gobernador que está a la vuelta de la esquina a 100 kilómetros, a 50 o a 200, que de presidencia, que está a 2.000, 3.000, 2.500, 1.800 o 1.000 o 500. ¿Se entiende? Ahora, como la plata tiene que salir de algún lado y como muestra esta segunda placa, el principal impuesto provincial es ingresos brutos, cuya alícuota promedio en todas las provincias y promedio en todas las actividades es 3%, debería, para cubrir lo que le saca Javier por dar las retenciones a cuenta de ganancia, debería subir un 30%. O sea, la alícuota de ingresos brutos pasaría de 3 a 4. Ahora, basta del proyecto de Javier. Acá, en la riña de gallos de políticos rancios, salta Patricia Bullrich a atacar a este proyecto de Milei con el siguiente video, que es un video que desnuda que Patricia Bullrich no tiene un buen equipo económico porque no utiliza una buena metodología analítica, que ya explicaré por qué. Y además pone en evidencia que el equipo económico de Patricia Bullrich no conoce ningún número. Porque si el equipo de Patricia Bullrich, llámese Melconian, llámese Luciano Laspina, conocieran de cómo se debe hacer análisis económico y conocieran los números, realmente se deberían esconder debajo de la mesa después de ver este video, que es realmente una vergüenza, porque quiere aprovechar y sacar rédito del mal proyecto de coparticipación de Javier, cuando ellos ponen en evidencia que son iguales o peores. Y yo me atrevo a decir que son peores, que Juntos por el Cambio, Melconian, Laspina, son peores porque los dos formaron parte del gobierno de Juntos por el Cambio. Uno presidente del Banco Nación y otro diputado nacional. Y en este tema, que estuvo a cargo del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que tal vez va a ser ahora gobernador de Entre Ríos, en este tema solamente hicieron desastres. Y sus soluciones, lo único que lograron es que la relación fiscal entre nación y provincias sea cada vez peor, obtenga peores resultados y sea más enredada, revelando que en este tema son unos inútiles. Pero vayamos al video, por favor. Mírenlo con detenimiento. Yo creo que hay que avanzar en la eliminación del sistema de coparticipación federal de impuestos. O sea, cada provincia tendría que vivir con lo que produce. Sí. ¿Ustedes creen que es posible hacer lo que dice Milei? Este es el presupuesto total de Formosa. Estos son los recursos que genera la provincia. El resto de los ingresos es coparticipación y transferencias del gobierno nacional. ¿Sabés qué significa si desaparece todo esto? No más salarios para los maestros, para el médico de tu hijo, para las enfermeras, para la policía que nos cuida. Se acaba la salud y la educación pública. La propuesta no es destruir todo o saltar al vacío, es cambiar con responsabilidad. Por eso elijamos a Patricia Bullrich presidente. Ahora bien, ¿prestaron atención la falta de ética del video que cierra con vote a Patricia Bullrich
tratando de usufructuar supuestamente un mal proyecto de Javier Milei? Bueno, les voy a comentar. ¿Por qué digo que el equipo económico de Melconian, Laspina o Patricia Bullrich, el que sea, no me importan los nombres y apellidos, no saben metodología analítica, no saben cómo analizar un problema económico? ¿Saben por qué? Porque cuando uno analiza, por ejemplo, si uno quiere decir que Diego Giacomini es petizo, bajo, porque mide 1,68, uno no puede decir Diego Giacomini es bajo porque, y lo compara contra un caso extremo, Ginóbili, que mide 2,10 metros. Uno tiene que compararlo contra un caso promedio. Por ejemplo, Diego es bajo porque mide 1,68 metros, que es menos que el promedio de la estatura de los hombres adultos de Argentina, por decir. Lo cual cuaja porque soy argentino. Seguramente soy más petizo si me comparan con la altura promedio de Suecia, pero no soy sueco y no vivo en Suecia. Por eso hay que compararlo con acá. Ahora, ¿cuál es el problema? Que utilizan Formosa y dicen, para acusar a Javier Milei, y dicen, ¿se imaginan si Javier Milei saca la coparticipación? Y plantean, Formosa tiene solamente el 7% de los ingresos producidos por ellos mismos y todo el 93% es de la coparticipación. Entonces Mendoza se va a quedar sin salud, sin justicia, sin seguridad, sin educación. O sea, faltaba en el video que dijeran que como Formosa se iba a quedar sin coparticipación, los chicos formoseños iban a terminar siendo analfabetos, los formoseños iban a morir de enfermedades, a los formoseños los iban a robar en todas las esquinas y ningún delincuente iba a terminar juzgado. Solamente eso le pasó. Pero ¿cuál es el grave error metodológico? Que Formosa es lo peor de lo peor, el caso más extremo de la coparticipación. Miremos este chart. O sea, no es Ginóbili, es el pivot de Los Ángeles Lakers, que debe medir 15 centímetros más que Ginóbili. Empecemos. En el régimen de la coparticipación hay 24 provincias. ¿Ok? 18 que ganan y 6 que pierden. Formosa está en el podio. Es la tercera que más gana porque recibe 3,46 de los ingresos y solo aporta 0,46. ¿Está claro? O sea, recibe 3 puntos más de los que pone. Solamente lo pasa Tierra del Fuego y Catamarca. Una barbaridad. Segundo punto, cuando uno mira el promedio de todos los países, de todas las provincias, cada una recibe en promedio 155.000 pesos por habitante. Todo esto que estoy hablando son números oficiales, cierre del 2022, último ejercicio fiscal. ¿Saben cuánto recibe lo que usa Patricia Bullrich en forma inmoral? Y peor, con groseros errores técnicos, porque es un caso extremo. Bueno, Formosa recibe 370.980 por habitante, más del doble que el promedio de las 24 provincias, que reciben 155.000, como dije antes. Ahora bien, paso al tercer punto, no menor. Lo que recibe Formosa de coparticipación paga 2 veces, 2 toda la planta de personal de empleados públicos de Formosa. ¿Qué quiero decir? Con lo que recibe Formosa, el gobernador de Formosa puede pagar, con lo que recibe en un año, 26 meses de sueldo de los empleados públicos. ¿Saben cuánto es el promedio de las 24 provincias? No es 2.2, exactamente la mitad. Es 1.1.
¿Qué quiere decir? Que el promedio de todas las provincias de coparticipación recibe solamente lo que necesita para pagar los sueldos de todos los empleados públicos de un año con aguinaldo. Por el contrario, Formosa recibe 2 años con sus 2 aguinaldos. Estamos viendo que es un caso extremo y Patricia Bullrich lo usa en forma inmoral para atacar en forma inconsistente y contradictoria y sacar provecho contra Javier Milei. No termina acá. La planta de personal de Formosa es un 28% más grande que la planta de personal del promedio de todas las provincias. Entonces, recibe la coparticipación que paga 2.2 veces toda la planta de personal, mientras que el promedio del país recibe solo para pagar 1.1 toda la planta de personal, con el agravante que tiene una planta de personal, como acabo de decir, 28% más grande que el promedio del país. Con lo cual, la diferencia todavía se agranda más y Formosa es un caso más extremo aún. Ahora, no termina ahí. El sector público de Formosa, que repito, recibe de coparticipación el equivalente a 2.2 veces lo que tiene que pagar por año de salario de empleados públicos, contra un promedio del país que recibe solamente 1.1. Además, los empleados públicos de Formosa ganan un 50% más que los empleados del sector privado de Formosa. Ahora bien, ¿saben cuánto es ese número en promedio de las 24 provincias? 10% más. En el promedio de las 24 provincias, los empleados públicos de las otras, del consolidado de las 24 provincias, solamente ganan 10% más que el promedio de los empleados privados en las 24 provincias. Ahora, pasemos a la placa 4. ¿Qué ilustra la placa 4? Es muy interesante porque la placa 4, en el renglón número 6, muestra el resultado financiero. O sea, el déficit o el superávit que tiene Formosa a lo largo del tiempo con el último año fiscal cerrado. Lo pueden ver, 2016, 2017, 2018, 2019. Los 4 años bajo el gobierno de Macri y después los 3 últimos años bajo el gobierno K, 2020, 2021, 2022. ¿Qué se puede ver? Que en estos 7 años, desde el 2016 al 2022, Formosa tuvo siempre superávit. Como pueden ver ahí, dice superávit actualizado en millones de pesos ajustado por inflación, tiene 75.796 millones ahorrados que le sobraron a Formosa. ¿Qué quiero poner en evidencia? Que en el régimen de coparticipación le sobra la plata a Formosa y a Formosa se le da mucha más plata de la que realmente necesita y debería tener. Ahora, cuando Patricia Bullrich fue ministra del gobierno de Macri, cuando Rogelio Frigerio fue el ministro del Interior encargado de todo esto, que ahora muy probablemente sea gobernador de Entre Ríos, realmente no cambiaron para bien absolutamente nada de esto, poniendo en evidencia que son unos inútiles, al menos para resolver este problema que pretenden utilizar para atacar a Javier Milei. Entonces, y detrás de estos números, detrás de este spot, está el asesoramiento en la materia del equipo de Melconian, del equipo de La Spina. Entonces, ni el equipo de Melconian ni el equipo de La Spina muestran un caudal de conocimiento adecuado
para cambiar este tema puntual ni hacerse cargo de la macroeconomía argentina. El equipo de ellos menos que menos, porque ya fueron gobierno. Y no solo nos trajeron a Cristina Fernández de Kirchner, a Sergio Massa y a Alberto Fernández, sino que han contribuido en gran medida, les guste o no, lo lamento ahora, que están contra la espada y la pared por inútiles, que tal vez Javier Milei haya rompido el bipartidismo parásito y sea el candidato con mayores chances a convertirse en el próximo presidente y tal vez en primer rueda, pienso yo. Ahora bien, esto no evita que todo el programa de Javier Milei en términos económicos, como yo desnudo con teoría y con números, sea inconsistente y malo. Pero señores de Patricia Bullrich, Juntos por el Cambio, equipo de Melconian, equipo de La Espina, ustedes no están para sacar réditos de manera inmoral y como pretenden hacerlo con ese spot que acabo de mostrar. Esto no quita que sean todos iguales, porque como anticipé, el proyecto de Javier Milei conduce a resultados muy parecidos a los que ustedes lograron. A ustedes, con ustedes, en el último tramo de su gobierno, terminó aumentando ingresos brutos. Si Javier Milei toma las retenciones a cuenta de ganancia y no se puede cambiar mucho más, muy probablemente, como dije, ingresos brutos también termine subiendo del 3% al 4%, revelando que en realidad no tenemos que esperar que Javier Milei sea muy diferente ni logre ningún cambio de ningún tipo, sino todo lo contrario, son todos muy parecidos. Las políticas públicas están condenadas a poner un esquema de incentivos que a la larga siempre terminan siendo en el mismo sentido. Más Estado, menos individuo. Más avance del poder político, menos propiedad privada. Y en la película promedio de largo plazo obtienen resultados malos. No esperen otra cosa, lamentablemente. Son todos más de lo mismo. Son todos muy parecidos. Ninguno tiene equipo económico. Ninguno tiene plan consistente. Muchas gracias. Estos videos son posibles gracias a vos. Podés apoyar este proyecto desde tan solo $5 por mes desde la opción Unirte o desde los links que encontrarás en la descripción. Además, podés ser parte de los miembros exclusivos del canal, donde cada 15 días voy a hacer una transmisión en vivo solo para quienes sean parte de esta comunidad. Vas a encontrar los detalles y enlaces en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.